Bueno, vamos a empezar si les parece bien. A ver, permítanme recordar un poco la posición de Macheret, que ya han señalado muy bien Camilo y previamente Julio. Macheret muestra algo que es verdad y sin embargo va a tener que ser matizado. Macheret dice, en realidad la objeción que le tiene Hegel a Spinoza es que Spinoza parece concebir el método geométrico como separable de la idea verdadera, separable del objeto que está siendo pensado. Y revisando justamente el Tratado de la Reforma del Entendimiento, sobre todo, pero no únicamente, porque también en la ética se encuentra, resulta que no, que en realidad para Spinoza el verdadero método del conocimiento es este desarrollo gradual que parte de las ideas más elementales, de las formas más frágiles todavía del pensamiento, hasta que el pensamiento en su propio desarrollo se hace más coherente, se fortalece y se sabe, se hace consciente de sí. Y entonces dice Macheret, en realidad la crítica de Hegel a Spinoza no debería ser una crítica porque los dos parecen encontrarse en ese lugar. Sí, y veremos que no del todo. Justamente un poco la idea que yo tenía y que deseo desarrollar ante ustedes es detenernos un poco más, con más detalle en la concepción que tiene Spinoza, en la concepción que tiene Hegel y en las variaciones que hay de uno y otro. Eh, Macheret pues concluye que en realidad Hegel y Spinoza se encuentran más cerca uno del otro de lo que Hegel desearía. Y que, en cambio, quizá, ese es algo a discutir todavía, quizá Spinoza no tiene algo que Hegel sí tiene a través de la negatividad, como nos recordaba Camilo, desde el punto de vista de Macheret, la negatividad, la doble negación que conduce siempre en el caso de Hegel a una reconciliación, no está en Spinoza. Y según Bachelet, quizá este funcionamiento de la negatividad en Hegel tiene como tema final en profundidad la idea de una teleología, es decir, habría en el desarrollo un punto terminal, un punto a alcanzar que según Hegel se realizaría siempre y que este fin tiñe todo el proceso hegeliano, mientras que en Spinoza eso no está. Yo debo decir que me cuesta mucho trabajo con seguir a Macheret en esto de que no está en Spinoza ese camino, pero ya lo discutiremos en su momento. Lo que me interesaba era simplemente plantear cómo Macheret ven las cosas para ahora darle más la palabra a los autores. Y para eso nos fuimos efectivamente a a este trabajo que fue el único publicado en vida además de los textos políticos, en vida de Spinoza, eh, en el que Louis Meyer presenta una defensa, dice Macheret, una serie de argumentos en torno al método. Como veremos, hoy nos vamos a detener un poco más en esa introducción, porque creo que contiene todos los elementos que luego van a estar en juego en el debate de uno y otro. Me voy a detener pues hoy un poco en eso, me voy a detener además en las consideraciones que hace Macheret sobre el método y finalmente me voy a detener en otra lectura de Spinoza, eh, esta vez viene de Martial Guéroult. Guéroult tiene una lectura muy importante de Spinoza en la que por el contrario va a defender la idea de que Spinoza sí defiende el método geométrico y las razones por las cuales lo hace. ¿Por qué voy a presentar eso? Porque a mí me parece que efectivamente en Spinoza hay esas dos posibles lecturas, la de Macheret, que parece decir las definiciones de las que se parte en la ética son eh, meros adelantos, meros avances que luego habrán de probarse, pero también hay la lectura en la cual Spinoza, de acuerdo con con esta presentación que hace Louis Meyer, tiene mucho más afecto, mucho más, ¿cómo decirlo? Le da mucho más peso al método geométrico. Hay esa doble lectura que apoya a la vez la crítica de Hegel y la separación de los dos. Vamos a intentar caminar por ese lado. Louis Meyer, si les parece bien, empiezo entonces. Louis Meyer empieza diciendo, en realidad hay un método del conocer que ha probado su eficacia en matemáticas, en geometría. Este método descubierto por los hombres, Spinoza va a tener una afirmación similar, ¿eh? Si ustedes recuerdan
en el apéndice que estamos leyendo en la otra clase, en el apéndice de la parte final, de la parte primera de la ética, dice Spinoza, los hombres estarían entregados a la superstición si no hubieran podido crear, creo que es en el apéndice que lo dice, o en el tratado, si no hubieran podido crear otro método de conocimiento. Y esta es la geometría, ¿no? Si las matemáticas no hubieran irrumpido, dice Spinoza, estarían todas sumidos en la superstición. Bueno, esto es exactamente lo que Meyer va a decir, ¿no es cierto? Y decía Meyer, ha habido hombres ilustres que intentaron seguir esta vía. Y entonces cita a Descartes y dice, con Descartes, eh, por fin la filosofía parece aprovechar esta ventaja que tiene el conocimiento matemático. Lo leo. Después de haber salido de las tinieblas, gracias a un nuevo método, todo lo que en matemáticas había sido inaccesible a los antiguos, todo lo que los contemporáneos no habían podido descubrir, él pone los fundamentos inquebrantables de la filosofía que permitían construir la mayor parte de las verdades según el orden de las matemáticas y con la certeza. Es decir, eh, a Descartes le debemos, dice efectivamente, esta presentación. Spinoza va a seguir a Descartes en su demostración, pero va a hacer además, veremos, unas ciertas modificaciones. Después de eso presenta Luis Meyer algo que vamos a tener que comentar nuevamente. El alejamiento que hace Spinoza respecto a Descartes en el plano del conocimiento. Leo esta parte para que la tengan presente. Eh, dice Luis Meyer respecto a Descartes. En efecto, al fin de las respuestas a las segundas objeciones, Descartes reconoce un doble método de demostración apodíctica. Es importante aquí el término apodíctico, porque justamente una de las cosas que interesa a Meyer, pero que también a Spinoza interesará, es esta idea de la demostración apodíctica. Una de ellas viene por el análisis, cito, que muestra la verdadera vía por la cual una cosa ha sido metódicamente inventada y cómo a priori. Recordemos que en Descartes, efectivamente, el método analítico es aquel que, yendo de los efectos de las partes inmediatas y significantes, remonta a las causas. Este método analítico es aquel que efectivamente descubre una cosa metódicamente, se inventa y como a priori. Es decir, para Descartes, efectivamente, el método analítico es aquel que asciende gradualmente de los efectos a las causas. Y es el procedimiento por el cual se inventa metódicamente, es decir, se produce metódicamente una novedad, pero a priori. El otro es la síntesis, dice, que utiliza una larga cadena de definiciones, de preguntas, de axiomas, teorías y problemas, susceptible de hacer ver, si no se niega ninguna de sus consecuencias, todo lo que estaba contenido en los antecedentes y que así ella arranca el consentimiento del lector, no importa qué tan obstinado y qué tan necio sea éste. Es decir, el segundo, dice Luis Meyer, el segundo método, el método sintético, es aquel que, partiendo de definiciones, axiomas, teorías y problemas, hace ver a la razón todo lo que estaba contenido en las definiciones, en los antecedentes, y que así, y de esa manera, arranca, dice literalmente, extrae obligatoriamente de parte del lector su consentimiento, no importa qué tan obstinado sea este, qué tan obstinado y necio sea este. Dice Louis Meyer, este procedimiento que en las segundas objeciones Descartes presenta es extremadamente útil porque es el que permite retirar efectivamente toda la duda y toda la confusión, ¿no es verdad? Dice, porque la mayor parte de los hombres son completamente ignorantes en matemáticas, tanto en lo que se refiere al método que sirve a la exposición, la síntesis, como aquella que sirve al descubrimiento, la analítica. Sin embargo, dice Louis Meyer, casi todos los seguidores de Spinoza han confundido el camino, de Descartes han confundido el camino y han eh,
utilizado palabras vacías. Déjenme que lo lea porque eh, va a decir, solo alguien va a retomar este procedimiento sensatamente. Dice Meyer, sucede entonces esto. Muchos que en un entusiasmo ciego han sido influenciados por otro, se habían enrollado, se habían tomado la bandera de Descartes, pero solamente han retenido sus opiniones y sus enseñanzas superficiales, y cuando se les discute, no saben más que palabrear y pasar entre ellos sin demostrar nada. Por eso, dice Louis Meyer, yo deseaba que apareciera un hombre, y aquí es donde Spinoza va a arrancar. Yo deseaba, dice Luis Meyer, que apareciera un hombre que fuera a la vez hábil en el orden analítico y sintético, que fuese un buen cartesiano, un buen conocedor de la filosofía y que quisiera ponerse al trabajo, que quisiera ponerse a trabajar para exponer a Descartes tal como éste lo hubiera deseado. Yo soy incapaz de hacerlo, dice Meyer, pero sí hay alguien que lo hizo, y ese es exactamente Spinoza. Es decir, Luis Meyer dice, Descartes ha presentado estos dos métodos, el método analítico y el método sintético, pero sus seguidores han confundido el camino. Ahora, yo no soy capaz de hacer esa síntesis que era necesario entre lo analítico y lo sintético, pero hay quien efectivamente sí lo ha podido hacer, y ese es Spinoza. Dice Luis May, he aquí porque me fue muy agradable saber que nuestro autor, que había dictado a uno de sus discípulos mientras que enseñaba filosofía cartesiana, pudo ponerse al trabajo en estas difíciles cuestiones. También supe que a la demanda de sus a la exigencia de sus amigos, este autor había aceptado hacer aparecer esta obra, hacerla corregir y aumentar. Inmediatamente yo aprobé este proyecto para su publicación y le pedí a este autor, dice yo, incluso le pedí exponer igualmente el orden geométrico y colocar en primer lugar aquella serie de principios de manera que el conjunto de Descartes fuese lo mejor comprendido y lo más agradable. Él nunca menciona a Spinoza, pero dice, él juzga esta solución muy razonable y no quiso rehusarse ni a los ruegos de sus amigos, ni al interés de sus lectores, y como él habita en la campaña, lejos de toda ciudad, no podía cuidar la impresión, y soy yo, pues, quien se ha encargado de su publicación. Sir Luis Meyer nos explica que a la demanda de sus amigos, a la exigencia de sus amigos, Spinoza va a responder exponiendo el sistema cartesiano, pero exponiéndolo no bajo la forma separada de lo analítico y lo sintético, sino bajo una forma que concluye a ambos, ¿es verdad? Luis Meyer dice, me ocupo yo de la publicación porque él vive en la campaña y sin embargo tuvo muy poco tiempo para revisar y por eso presentamos este trabajo a la vez incompleto. Aquí pues, dice lector bienhechor, lo que te ofrecemos en este pequeño libro. La primera y la segunda parte de los principios de filosofía de Descartes y un fragmento del tercero. Entonces se explica que Spinoza no ha tenido el tiempo de desarrollar todo, pero que lo que ofrecen es suficientemente importante como para que no se le pierda de vista. ¿Por qué leí esta parte? Porque como veremos, Spinoza parece, lo va a sostener largamente Macheret, Spinoza parece muy interesado en efectivamente usar el orden geométrico por motivos demostrativos, para poder pasar de las causas a los efectos y para mostrar al lector que el método de razonar es el método que debe convencerlo a pesar de su obstinación, simplemente por el mecanismo automático del pensar. Por eso me pareció esta parte importante. Esto lo va a retomar Macheret y va a decirnos efectivamente la razón por la cual Spinoza retiene el método geométrico es efectivamente este. Leo un poco más para que vean qué clase de problemas se presentan. Louis Meyer advierte que no es solamente una exposición de Descartes, sino que Spinoza ha presentado algunas modificaciones por las, que no es, por las cuales no está enteramente de acuerdo con Descartes mismo. Es decir,
Spinoza va a presentar la obra de Descartes, pero al mismo tiempo no es un seguidor ciego de Descartes, sino que le va a ofrecer modificaciones. Vean lo que dice. ¿De qué se aleja? ¿Por qué se aleja Spinoza? Dice, no es solamente por el lugar y la explicación de los axiomas. Spinoza ha modificado el orden de los axiomas en Descartes para presentarlos con mayor claridad. Dice, no es solamente por el lugar y la explicación de los axiomas, sino también por la demostración de las proposiciones mismas y otras conclusiones a demostrar, que nuestro autor, es decir, Spinoza, se aleja muy frecuentemente de Descartes y de las pruebas que presenta que son muy diferentes. Que nadie interprete esto como una voluntad de corregir al muy ilustre hombre, a Descartes, ¿no? Que se quiera más bien pensar al contrario, que lo hace de tal manera con el fin de mejor guardar un orden precedentemente adoptado y para que no se aumente indebidamente el número de las axiomas. Por la misma razón, nuestro autor se ha visto obligado a demostrar numerosas proposiciones que Descartes no había demostrado y agregar algunas otras que el autor primero había omitido. El Spinoza no se limita a exponer a Descartes, modifica sus axiomas y presenta material que a su juicio Descartes no había resuelto correctamente. Lee otra parte para que vean el tono de todo esto. Habiendo prometido a su alumno enseñarle la filosofía de Descartes, Spinoza se hizo una religión, dice él, se hizo una obligación, no separarse ni siquiera un centímetro y no dictar nada que no respondiera a las enseñanzas de Descartes, sino todo lo contrario, mantenerse en él. Que ninguno crea, pues, que el autor enseña aquí sus propias ideas o incluso que las aprueba, porque aun si las estima válidas, las razones de Descartes, nuestro autor confiesa haber agregado algunas cosas, rechaza, sin embargo, muchas otras que estima falsas y les opone una opinión necesariamente contraria. Por ejemplo, he aquí algunas de ellas. Vale la pena porque aquí vamos a ver algunas de las diferencias que ya desde entonces Spinoza presentaba a Descartes. Por ejemplo, he aquí una entre otras. Lo que se dice de la voluntad en el escolio de la proposición 15, parte primera de los principios, y en el capítulo 12, parte 2 del apéndice, aun cuando aparezca con mucho peso y bien probado, nuestro autor lo rechaza. En efecto, él no estima que la voluntad sea distinta del entendimiento y mucho menos que ella posea la libertad. Cuando éste avanza sus ideas, como en el discurso del método, cuarta parte y en la segunda meditación, Descartes supone solamente, pero no lo prueba, que el espíritu humano es una substancia absolutamente pensante. Nuestro autor, por el contrario, si admite la existencia de una sustancia pensante en la naturaleza, niega en revancha que ella constituya la esencia del alma humana, y él sostiene del mismo modo que el pensamiento, no más que la extensión, no está determinado por ningún límite. Por tanto, lo mismo que el cuerpo humano no es absolutamente, sino que es una extensión determinada de un modo rigurosamente establecido por el movimiento y el reposo según las leyes de la naturaleza extensa, lo mismo el espíritu o el alma humana no existe absolutamente, ella es un pensamiento determinado por las ideas de modo riguroso según las leyes de la naturaleza pensante. Sí. Spinoza dice, si la misma tesis que encontramos en la ética, un cuerpo limita a otro cuerpo, pero también un pensamiento limita a otro cuerpo, ¿no? No es verdad que la voluntad sea completamente libre. Spinoza, como saben, lo que va a insistir es que la voluntad no es otra cosa que las ideas que se forman en el alma y que nos hacen efectivamente actuar, ¿no? De acuerdo con esta definición, nuestro autor no cree difícil demostrar que la voluntad no es distinta del entendimiento y que aún es menos cuestión de que la voluntad goce de la libertad que Descartes le atribuye. Es decir, que la facultad de afirmar o negar no es una pura ficción, y afirmar y negar no son, según nuestro autor, sino parte de las ideas que por otras facultades deben ser ordenadas de la misma manera que en una secuencia verdadera. En fin, me detengo aquí porque eh,
me interesaba presentar, efectivamente. Bueno, esos son los elementos que presenta Luis Meyer. ¿Qué se descubre? Déjenme redondear lo que estoy intentando decir. ¿Qué se descubre en este prefacio? Que hay razones diferentes para defender el orden geométrico. Primero, que a los ojos de Luis Meyer y probablemente con la aprobación de Spinoza, con la geometría, los seres humanos han descubierto una cierta manera de enfrentar al pensamiento, desconocida por otro lado, pero que la geometría ha hecho visible a los seres humanos. No es solamente cuestión de adoptar un método y trasplantarlo. Aparentemente lo que Luis Meyer defiende y Spinoza va a defender, lo veremos, es que con la geometría los seres humanos descubrieron una potencia del pensar que es capaz de encontrar ideas verdaderas y que puede producir a partir de esas ideas verdaderas un mecanismo demostrativo suficientemente poderoso para que todo el mundo quede convencido de la verdad de las cosas. Aquí el método geométrico no es una mera imitación, eso es lo que yo quiero subrayar ahorita. El método geométrico no es una mera imitación de un procedimiento matemático. Tanto Meyer como Spinoza parecen pensar que la geometría ha sido realmente una revelación, un logro de la razón, tal que es el mecanismo por el cual se prueba la forma intrínseca de producir ideas verdaderas y ser capaz de presentar una demostración convincente. Esta idea, esta idea de que el método, lo veremos con más detalle, es en realidad y se basa en definiciones que son de suyo verdaderas, va a reaparecer en Spinoza, en una cierta lectura de Spinoza. Y sin embargo, no es la lectura que va a defender Macheret. Ahorita me voy a detener en la lectura de Macheret para que vean esta diferencia. Macheret reduce la importancia de las definiciones y las coloca como meras, como meros principios provisorios con los cuales Spinoza habría intentado después ofrecer una demostración posterior. Pero hay una lectura diferente de Spinoza y esa es la que me interesa ahorita empezar a mostrar y comentar. ¿Por qué Spinoza adopta el orden geométrico? Estoy leyendo algunos artículos y en particular estoy leyendo la, la, eh, la exposición que hizo Macheret a la ética en 5 libros. Como ustedes saben, Macheret tiene un trabajo que desarrolla toda la ética, en donde se detiene parte por parte una demostración extremadamente interesante de lo que es la ética. Y hay un momento en que se detiene en el orden geométrico y ahí es donde quiero detenerme yo por ahora. ¿Por qué adopta Spinoza el orden geométrico? Dice Macheret. Porque en primer lugar, aquí en la ética se trata de demostrar toda la realidad, no solamente tal o cual aspecto, sino el orden de la realidad como un todo a la vez según el orden filosofandi que se ha elegido. Y ahorita me detengo en esto del ordo filosofandi, porque esto tiene que ver justamente con la separación entre lo analítico y lo sintético. Dice, el dedeo se propone dar las bases racionales del estudio del conjunto de la realidad, no solamente secundum fieri, por el hecho de que se despliegue en el orden de la existencia, sino secundum esse, en razón de lo que la realidad es en su ser mismo. Esto es muy importante para comprender Spinoza. El dedeo se propone dar las bases racionales del estudio de conjunto de toda la realidad, no secundum fieri, es decir, no según existe, no según se hace, sino según es, secundum esse, es decir, en lo que es la realidad en su ser mismo. Si Spinoza adopta el método geométrico, si Spinoza adopta este método, es porque él quiere presentar no solamente una especie de imagen de lo que las cosas son, sino quiere presentar la esencia por la cual las cosas son como son, según su orden racional, ¿no es cierto? Por eso, dice Spinoza, ahorita vamos a detenernos más con detalles, por eso este primer libro, dice Macheret, el primer libro, el de Deo, puede llamarse De causa omnium rerum, es decir,
de toda la naturaleza de todas las cosas. Aquí Macheré es un caso interesante porque retoma el título de Epicuro. ¿Se acuerdan? El título de Epicuro es sobre la naturaleza de las cosas. ¿Sí? Así son las cosas en su naturaleza. Bueno, pues dice Macheré que el dedeo va en esa dirección, ¿no? Se trata del discurso de todas las cosas como son. Quiere dar la visión general de cómo comprender toda la realidad y de reconstruir su itinerario necesario. Por eso, dice él, he llamado al primer volumen La naturaleza de las cosas, para restituir a este inicio que hace Spinoza del concepto de Dios la plenitud de su envergadura filosófica. Es decir, dice Macheré, este primer libro de Dios se puede llamar sobre la naturaleza de las cosas, porque lo que Spinoza quiere es mostrarnos todas las cosas no según el orden de su existencia, sino según el orden de su esencia, según el orden de su ser. Y esto verán que tiene mucha importancia porque Spinoza cree que la definición es exactamente la descripción de la esencia de la cosa, ¿no? Voy despacio, pero es que estos autores merecen tal cosa, ¿no? Al elegir este procedimiento, Spinoza busca ofrecer una exposición necesaria, enteramente inteligible, dejando lo más claro posible los temas y facilitando su asimilación. De manera, dice Macheré, que no hay otra forma sino batirse con el texto tal cual es, sin convertirlo en otra cosa, respetando el rigor que Spinoza ha pretendido darle. Es decir, cómo leer la ética, no en el orden que nos venga en gana, siguiendo el procedimiento demostrativo que Spinoza ha elegido. Hay que leer la ética justo en el orden en el que se presenta, en las proposiciones tal como se presentan, porque en el fondo lo que hay en Spinoza es presentar el orden de las cosas según su naturaleza esencial. Y por eso elige el orden geométrico. Spinoza ya había hecho uso del orden geométrico en sus principios de la filosofía de Descartes, como ya vimos, ¿no? En cuyo prefacio Luis Meyer, seguramente guiado por Spinoza, expone alguna justificación filosófica del modo geométrico de exposición y que tiene que ver no con algo formal, sino con su concepción de la necesidad natural que descansa en la identificación completa de las razones y las causas, que es finalmente el ordo filosofandi. Como ustedes vieron, efectivamente Luis Meyer se refiere al método que trae Spinoza de Descartes y no le da solamente razones formales, dice Macheré, sino que además quiere presentar el orden de las razones y las causas tal como es. ¿Por qué? Porque el ordo filosofandi, el orden de filosofar va de las causas a los efectos. Y por ello, la exposición que se va a presentar tiene que partir de Dios y de las definiciones esenciales de Dios, porque de lo que se trata es de mostrar el orden causal por el cual las cosas son esencialmente como son. No se trata de una representación, diría Macheré. Se trata de una exposición sistemática del orden causal, y vamos a hablar un poco de la causalidad, del orden causal por el cual las cosas son como son en el orden esencial. Y este es el orden filosófico. Filosofar es para Spinoza ir de las causas a los efectos y no de los efectos a las causas, como subrayaba Descartes, ¿no? Ahora bien, tal como Spinoza concibe el orden filosofandi, este es un modo de designar el conocimiento de Dios, y esto no es otra cosa que reproducir mentalmente, es decir, idealmente de manera idéntica, el orden según el cual las cosas son y se hacen efectivamente a partir de Dios y en Dios. Esta última parte es muy interesante porque lo que van a sostener un montón de autores es que esa es la estructura exacta de la primera parte de- del dedeo, de la ética. Es decir, las primeras proposiciones es todo aquello que hay en Dios, todo aquello que está en Dios. Y las segundas proposiciones de la primera parte es todo aquello que a partir de Dios se puede comprender. Déjenme volver atrás para ser un poco más claro. ¿Por qué elige Spinoza el orden geométrico? Porque su propósito es exponer el orden correcto que va de las causas
a los efectos, el orden racional por el cual la cosa va de las causas a los efectos. Es el orden necesario y racional de la filosofía. Pero este orden obedece a la idea de mostrar que todo lo que es tiene efectivamente un orden esencial en él que permite ser expuesto de manera inteligible. No es, no es la mera apropiación de un método de las matemáticas porque sea una forma de la razón, sino que es efectivamente lo que expresa la naturaleza genética de las cosas. Vamos a ver que el término genético en Spinoza tiene mucha importancia. La naturaleza genética de las cosas, porque para Spinoza la génesis de las cosas es exactamente su conocimiento. Por eso la idea de que nuestro pensamiento es capaz de reconstruir gradualmente la producción de la idea verdadera. Esto es lo que significa la doctrina de la causa seu ratio, es decir, causa o razón. Causa o razón. Para Spinoza, el orden causal es el orden racional porque causa y razón son exactamente lo que da la esencia de las cosas, de la cual se desprende la concepción de una lógica que es simultáneamente para Spinoza lógica del pensamiento y lógica de lo real. Aquí, este es un aspecto especialmente interesante porque, como sabemos, uno de los problemas con Spinoza es comprender por qué piensa que el orden de las cosas es exactamente el mismo que el orden del pensamiento. Y aquí aparece una de las razones, porque para Spinoza, el orden racional que va de las causas a los efectos, que va de las causas a sus formas inmediatas, es el orden en el cual las cosas efectivamente son. Al describir este procedimiento, no estamos describiendo algo racional, estamos describiendo la naturaleza misma de las cosas como son. Y ese es el orden de la filosofía. Estoy en un primer momento tratando de exponer las razones por las cuales Macheret dice Spinoza ha elegido el orden geométrico por estas razones. Ya veremos que hay otra perspectiva sobre Spinoza que hace mucho más énfasis en la importancia de la geometría y la definición, a diferencia de lo que va a decir Macheret. Lo que en el fondo yo voy a intentar decir en estas clases es, hay una lectura de Spinoza que permite, digamos, darle la razón a la exégesis que Macheret presenta. Es decir, Spinoza no habría adoptado la geometría puramente por razones formales, no es exactamente una extorsión del método, una simple traslación de la geometría a la filosofía. Hay razones más profundas, y tiene razón Macheret en decir que hay razones más profundas que tocan a esto que él entiende como filosofía, por eso insisto en el orden filosofandi, a esto que él insiste en el orden de la causalidad y la necesidad, pero también, y eso es lo que intento decir, hay en Spinoza una cierta comprensión de la geometría, que otros autores hacen énfasis en ella, y voy a utilizar a Marcial Guerult, que hacen énfasis en ella y que muestran que la crítica de Hegel a Spinoza no está del todo equivocada. Es decir, que si es verdad que Spinoza tiene razones profundas para adoptar el orden geométrico, también es verdad que al adoptar el orden geométrico tiene una cierta concepción del método causal y de exposición, que parece darle en cierto modo la razón a Hegel. Eso es lo que yo intento decir. Según Spinoza, lejos de ser estéril, como lo pretendía Descartes, la síntesis es portadora de una potencia racional que expresa de manera concomitante la productividad de lo real. Esta tesis me parece muy importante. La síntesis, el procedimiento que va de las causas a los efectos, es portadora a la vez de una potencia racional, pero que tiene de manera concomitante la exposición de la productividad de lo real. Así es como lo real se hace, así es como lo real es en su esencia, ¿no? Cargando de este modo de una fuerza idéntica a las ideas y a las cosas, cuyo principio de base no se encuentra en la naturaleza tomada en sentido absoluto, no, se encuentra, perdón, en la naturaleza tomada en sentido absoluto, es decir, en Dios mismo. El orden geométrico, dice Macheret de Spinoza, es no solamente el orden de las razones, es el orden de las cosas
Es el orden que permite comprender cómo las cosas han sido producidas genéticamente, ¿no? Y esto es muy importante porque Spinoza lo que quiere es llegar efectivamente a presentarnos el discurso sobre las cosas. Él desea llegar a la ética, él desea llegar efectivamente al orden de las cosas tal como las vivimos, ¿no? Y esto va a ser, veremos, creo, muy importante. ¿Qué es, pues, el orden geométrico? Es el orden sintético, el modelo según el cual se desarrolla el proceso causal y reproduce, tal como es en sí mismo, el orden de lo real. Es el orden causal, el orden de las razones causales, pero también es el orden de productividad de lo real, lo que nos lleva a comprender como desde el interior a las cosas tal como son y tal como se hacen, siguiendo el movimiento racional que conduce de las causas a los efectos y no a la inversa. Es decir, Spinoza estaría encargando a este orden racional, a este orden filosofandi, no solamente presentar el orden causal, el orden racional causal, sino el orden esencial en el cual las cosas son y se producen. Lo que está en juego, pues, es la concepción misma del pensamiento que en Spinoza conduce a afirmar la capacidad para el entendimiento o el intelecto de comprender la naturaleza de las cosas según su necesidad intrínseca. Es decir, para comprender las cosas hay que comprender su necesidad intrínseca. Y necesidad intrínseca va a decir, entre otras cosas, génesis. El orden geométrico es aquel que expone simultáneamente el orden de las razones y el orden de las cosas tal como son, porque las cosas llevan en sí esa necesidad intrínseca. No es pues una concepción artificial de la racionalidad que convierte a esta en una reconstrucción ideal de la realidad, reconstrucción que transponiendo esa realidad al plano abstracto de la idealidad, elaboraría representaciones más o menos conformes. ¿Sí ven lo que estoy intentando decir? La defensa que está haciendo Macheré me parece muy inteligente y muy importante. ¿Por qué el orden geométrico? Porque el orden geométrico es a la vez el orden causal de las razones y el orden esencial de las cosas. Las cosas son porque así efectivamente son producidas en el mecanismo de lo real. Desde el punto de vista de Spinoza, hay una inteligibilidad intrínseca de lo real que es accesible a la razón. El conocimiento no da una imagen más o menos conforme de la realidad, sino que expresa la realidad misma tal como ésta se produce según sus propias relaciones de necesidad. Por ello es que afirma en la proposición 7 del demente, orden y encadenamiento de ideas y el orden y encadenamiento de las cosas es el mismo, la misma cosa, ¿sí? Esta me parece una respuesta muy inteligente a la pregunta que siempre nos hacemos. ¿Por qué Spinoza afirma que el orden del pensamiento es exactamente el mismo que el orden de las cosas? Porque hay una racionalidad intrínseca que unifica efectivamente el orden de las razones con el orden de lo real. El orden geométrico, pues, no es un procedimiento para poner en contacto dos géneros diferentes, el ser y las ideas de un modo u otro, porque este último es un intento necesariamente exterior. No es, pues, un método y una cadena de argumentos de suyo válidos, sino un itinerario. No es, pues, un método en el sentido externo de la palabra, sino es un itinerario, el itinerario según el cual, para Spinoza, el orden de las ideas, el orden de las razones, es el mismo que el orden de las cosas, sino el itinerario que requiere de una enmendación del intelecto, una transformación del entendimiento que suprima en este aquello que le impide comprender lo real, tal como es en su necesidad intrínseca. Vean, la defensa de Macherés, el orden geométrico es adoptado por Spinoza no como una mera transposición de la geometría a la filosofía, sino como el orden que da cuenta a la vez del método del filosofar verdadero, que es ir de las causas a los efectos, mostrando que el orden de las causas y el orden de lo real son exactamente paralelos, ¿no? El orden geométrico quiere ser un camino por el cual el entendimiento, mediante sus propias fuerzas,
puede hacer inteligible el orden de las cosas. Veremos que esto es muy interesante. El orden geométrico es el camino por el cual el entendimiento, por sus propias fuerzas, puede hacer inteligible el orden de las cosas. Puede hacer inteligible el orden en que las cosas son, ¿cierto? Fíjense ustedes, lo que en Hegel es una profunda transformación, aquí en cambio es algo que se unifica, según Spinoza, por la potencia del pensar. La potencia del pensar nos da a la vez, el orden de las razones, el orden lógico demostrativo de las razones y el orden esencial de las cosas, ¿no? Es el movimiento del pensamiento que le permite encontrar las cosas como son y son hechas, hasta poder determinar en este orden cómo ser mejor y cómo vivir mejor dentro de ese orden. Esa es la apuesta que según Bachelet se desprende de todo esto. No se trata, pues, de comprender mentalmente una realidad ya dada. ¿Se acuerdan ustedes que Hegel decía, en Spinoza hay la unidad de ser y pensamiento? Y eso es lo profundamente especulativo en él. Eso es lo que hace que Spinoza sea excepcional. Pero Spinoza toma un camino distinto al camino hegeliano. Esa unidad del ser y del pensamiento se da justamente porque para Spinoza, dice Macheret, el orden de las razones es exactamente el orden esencial de las cosas. Y al comprender el orden de las razones, comprendemos la esencia de las cosas como son. Así se resuelve para Spinoza esa unidad entre ser y pensamiento. No se trata, pues, de comprender mentalmente una realidad ya dada, sino de producir, ayudados por un método riguroso, las condiciones verdaderas mediante un esfuerzo que las haga inteligibles e irrefutables. La filosofía de Spinoza es, en realidad, una filosofía de la necesidad, que es también simultáneamente una filosofía de la libertad, es decir, que deviene libertad en la medida en que accede al estatus de una necesidad ya no pasivamente sufrida, sino activamente comprendida. Ahora, otra vez aquí, una enorme cercanía con Hegel, ¿no es cierto? La filosofía de Spinoza sería la filosofía de la libertad, perdón, de la necesidad, porque nos hace comprender el movimiento intrínseco tanto del pensamiento como de las cosas. Pero esa filosofía de la necesidad es a la vez una filosofía de la libertad, porque esta necesidad no es algo que se sufre, sino algo que se produce. No es algo que se recibe, sino algo que se provoca. Es una libertad, es una necesidad, pero activamente comprendida. ¿Se acuerdan ustedes que en Hegel esto va a reaparecer efectivamente, ¿no? Hegel va a decir, la necesidad es idéntica a la libertad, porque ahora la necesidad es algo que nosotros hemos impuesto, nosotros hemos implantado, ¿no es cierto? Es nuestra necesidad, y si es nuestra necesidad, es idéntica a la libertad. Luego, dice Spinoza, Macheret, y esto es interesante, a decir verdad, el orden geométrico de Spinoza no se parece gran cosa en de Euclides. Se trata más bien, y aquí está la diferencia que voy a sostener después respecto a otra lectura, se trata más bien de una red de reenvíos de diversas proposiciones, cuyo juego va haciendo aparecer la trama mediante la cual el intelecto comprende racionalmente el orden de las cosas y lo va haciendo mediante un procedimiento que impida los titubeos, que lo convenza de la verdad de lo que está haciendo, que haga las cosas inteligibles y que el intelecto se convierta en su propia acción, se convenza en su propia acción de un modo indiscutible. Sí, lo que dice Macheret, y esta es la diferencia que yo quiero subrayar después, lo que dice Macheret es, en realidad, el método de Spinoza no es el método de Euclides, porque no es un método que deduzca de las definiciones, de los axiomas y los postulados, sus consecuencias, sino es un método que, por reenvíos sucesivos de las proposiciones, hace que las primeras definiciones, que son meramente nominales, se vayan llenando de contenido. Esa es una manera de leer la ética. No se trata de que de las definiciones extraigamos, dice Bachelet, todo lo que está contenido ahí, sino que por el contrario, las tomamos como principios racionales del pensar y luego
por un juego de proposiciones, vamos viendo cómo se llenan de contenido y muestran la verdad que potencialmente tienen. Esa es la defensa que hace Macheret. Macheret dice, no es un método como el de Euclides, porque en el de Euclides efectivamente de lo que se trata es de derivar desde las primeras definiciones hasta alcanzar simplemente las conclusiones racionales. Aquí, por el contrario, dice Macheret, lo que hace Spinoza es que a través de una serie de proposiciones que se hacen jugar entre sí, en lo que son propiamente las proposiciones de la ética, aquello que tomamos como punto de partida se va llenando de contenido y se va demostrando racionalmente. La demostración, dice Macheret, asociando entre ellas esos contenidos de pensamiento que son las proposiciones, teje progresivamente la trama de inteligibilidad de lo real. Es decir, esta es la defensa de Macheret. Teje progresivamente la trama de la interioridad, de la inteligibilidad de lo real. Es decir, las definiciones no contienen todo lo que deben contener. Solo se llenan de contenido, dice Macheret, a través del manejo de las proposiciones, cuando las proposiciones van mostrando el juego de todos estos elementos que tomamos como punto de partida. Ella hace surgir ahí la potencia racional y causal de la que esas proposiciones son portadoras, en tanto que no se refieren solamente a ideas que serían como pinturas mudas sobre un cuadro subjetivo, sino que constituyen verdaderas realidades mentales que actúan ellas mismas produciendo efectos al interior del orden global al que pertenecen. Perdón si me detengo en esto, pero es que este es el punto central de Macheret. Ella hace surgir, repito, la potencia racional y causal de la que esas proposiciones son portadoras, en tanto que no se refieren solamente a ideas que serían como pinturas mudas sobre un cuadro, sino que constituyen verdaderas realidades mentales que actúan ellas mismas produciendo efectos al interior del orden global al que pertenece. Dice Macheret, hay que leer la ética, pero viendo que las primeras definiciones, los axiomas y los postulados, son en realidad puntos de partida cuyo contenido solo se va a revelar gradualmente a través del conjunto de las proposiciones, es decir, de las demostraciones que llenan de contenido, que le dan el contenido racional a las primeras definiciones que ya estaban ahí puestas, pero que estaban puestas como un punto de partida todavía elemental, básico, ¿no es cierto? Ya veremos que hay otra lectura de Spinoza que por el contrario dice es que Spinoza cree que las definiciones ya son verdaderas, ya son de suyo verdaderas, por ese afecto que tiene y que Luis Meyer había mostrado. Es decir, las definiciones van a ser desde la otra lectura, por el contrario, ya ideas verdaderas, ideas que ya son verdaderas. Aquí Macheret está diciendo, no, son todavía puntos de partida que se van a llenar gradualmente a través de la demostración de su contenido racional y que van a mostrar en ese mismo movimiento toda su potencia racional. El orden geométrico cumple, pues, la exigencia de demostrabilidad que es a la vez racional y causal, cosa que enuncia el fin del escolio de la proposición 28. Todas las cosas que son en Dios y dependen de Dios, de tal manera que sin Él no pueden ser ni pueden ser concebidas. Es decir, el orden geométrico debe cumplir pues con la afirmación de Spinoza que presenta mucho después en la proposición 28, todas las cosas son en Dios y dependen de Dios, de tal manera que sin Él no pueden ser ni pueden ser concebidas. De ahí, pero Macheret va más, por eso me interesa esta parte, porque Macheret va más lejos y dice, y así es como se ve en la ética. De ahí el gran plan de la composición de la primera parte. Las primeras 15 proposiciones del Dedeo, es decir, de la primera parte de la ética, presenta las cosas en Dios, las cosas que son en Dios, ¿sí? Y luego de la proposición 16 a la 36, las cosas que de Él dependen, las cosas que son de Él. Las primeras son aquellas cosas que entran en Dios y las segundas aquellas que proceden de Él. Fíjense, dice Macheret, así es como está estructurada la primera parte de la ética.
El orden geométrico lo que muestra es primero las cosas que son en Dios, las primeras 15 proposiciones, cuando habla de substancia, de infinito, y luego las proposiciones que van de la 15, de la 16 a la 36, las cosas que de Dios provienen. La argumentación comienza por recortar todas las cosas en Dios, siguiendo una deducción que concluye en la tesis que aparece en la proposición 15. Todas las cosas son en Dios, siguiendo la formulación de un enunciado dado al fin del escolio que la acompaña. Luego, habiendo establecido este punto, la argumentación muestra enseguida cómo todas las cosas provienen de Dios, es decir, por el cual son secundum fieri y secundum esse, es decir, según fueron hechas y según son, en aplicación del principio fundamental de la causa o razón que presenta las cosas a la vez como efectos y como consecuencias de ese principio racional que actúa en relación a ellas a la manera de una causa. Vean ustedes aquí, es muy importante esto porque lo que está diciendo Maceré es, aquí se ve efectivamente lo que Spinoza entiende por el orden racional, el orden causal, que es al mismo tiempo el orden de la esencia de las cosas tal como son, ¿no es cierto? Eso hace que Spinoza vea el orden geométrico no solamente como la importación de un procedimiento externo, sino como la mostración racional por la pura potencia del pensamiento, por la pura potencia de la idea verdadera, para producir los efectos inteligibles de lo real. En otras palabras, Spinoza continúa mostrando en las primeras 15 proposiciones del Dedeo lo que Dios es decir, su naturaleza o su esencia, para luego deducir en las 21 proposiciones siguientes lo que Dios hace, es decir, todo lo que proviene de su potencia. Las primeras 15 proposiciones exponen lo que Dios es y luego lo que Dios puede hacer a través de su potencia, es decir, lo que proviene de su potencia. ¿Se acuerdan que una de las críticas de Spinoza a Descartes es que, por el contrario, Descartes, la crítica que hace Spinoza a Descartes es que Descartes supone primero la potencia de Dios y luego su existencia? Aquí se invierten las cosas. Aquí es primero su ser y luego su potencia. ¿Por qué? Porque para Spinoza la potencia de Dios, es decir, la capacidad que tiene Dios de activar, es su existencia misma y no es lo contrario. No hay una potencia en Dios antes de la existencia, sino que la existencia es primero, pero la existencia es exactamente igual a su potencia. Por eso dice Spinoza que Dios no produce nada, que Dios produce todo lo que puede producir y nada más. Esta presentación hace ver que la comprensión de la naturaleza de Dios condiciona la comprensión de su potencia, o en otros términos, deja ver uno de los grandes tesis de su lógica. La potencia de Dios sigue las reglas o las leyes que le son establecidas por su naturaleza, de la que constituye la expresión necesaria, a la vez completa y perfecta, es decir, sin que nada pueda faltar en esta expresión. O dicho de otra manera, la acción de Dios no es arbitraria. La potencia de Dios es su misma esencia. Y esto es, por supuesto, una de las tesis más fuertes de Spinoza, ¿no? Casi todas las filosofías, incluso medievales, colocaban primero la potencia de Dios, ¿no? En Dios está hacer todo lo que a Él le plazca. En Dios está elegir el mundo como decida que sea. Y por eso todas las filosofías anteriores a Spinoza hacían decir que había que pensar por qué el mundo era como era, es decir, cuál era la razón por la cual el cielo es azul, pues hay que explicarlo, porque en la potencia de Dios está que el cielo sea de otro color. Spinoza cambia y dice, en realidad, primero es la existencia, es decir, la naturaleza de lo que Dios es, y luego su potencia, porque su potencia no es otra cosa que su naturaleza, y por eso Dios no puede hacer otra cosa que las cosas como son, porque es exactamente su existencia. Naturaleza y potencia constituyen, pues, las secuencias de un único proceso racional y causal que las encadena rigurosamente una a la otra. Eso significa que la esencia de Dios es una esencia activa, una esencia que desarrolla su naturaleza de causa
a través de la potencia por la cual ella produce los efectos que está en ella, en tanto que causa de producir. ¿Sí? Lo primero es la cosa en sí, en su esencia, lo que la cosa es, y luego aquello que es de sí, aquello que Dios provoca, aquello que Dios produce, que es exactamente igual a su propia naturaleza. Y por eso el mundo es como es, por una necesidad a la vez causal y real. Hay una cierta diferencia que tenemos que explicar y que es, creo, lo que va a producir ahora el siguiente efecto. Hay una cierta diferencia entre el método, tal como está expuesto en el Tratado de la Reforma del Entendimiento y lo que acabamos de ver, ¿no? En el Tratado de la Reforma del Entendimiento, Spinoza deja ver, y esa es la cercanía grande que tiene con Hegel, Spinoza deja ver que para comprender la idea verdadera, lo único que hay que examinar es nuestra potencia de comprender, ¿sí? Entonces, normalmente cuando uno busca en los tratados sobre Spinoza, los trabajos sobre Spinoza, el problema del método, lo refieren a uno a eso. Es decir, Spinoza habría dicho que en realidad el método consiste en comprender de qué manera nuestro entendimiento es capaz de producir por sus propias fuerzas ideas verdaderas. Que estas ideas verdaderas no están alojadas en nosotros, sino que tienen que ser resultado de nuestra potencia de comprender. Y eso, dice Macheret, aproxima lo que es verdad a Spinoza de Hegel. Pero aquí, cuando uno entra ahora al método geométrico, al orden geométrico, lo que encuentra es algo un poco diferente. Aquí lo que encuentra es que el método geométrico quiere ser al mismo tiempo la explicación causal, el orden filosófico correcto por el cual, partiendo efectivamente de un cierto punto, somos capaces de mostrar el orden causal, a la vez inteligible y real de todas las cosas. Spinoza estaría diciendo, justo porque no hay más que un único procedimiento, un único mecanismo que va de las causas a los efectos, el orden de lo real es exactamente igual al orden de las razones con las cuales comprendemos eso real. ¿Sí? Ahora, aquí me parece que hay una diferencia porque la pregunta es, ¿y cómo efectivamente hemos podido partir de esas definiciones? ¿Cómo hemos podido llegar a esas ideas? Y aquí es donde aparece la otra lectura posible de Spinoza, que hace más énfasis en la concepción que hemos visto que está en Luis Meyer, es decir, en la idea de que el orden geométrico es en realidad la mostración de la potencia del intelecto, que el orden geométrico no es solamente una suerte de descubrimiento matemático, sino que deja ver, ilumina a los hombres en el sentido de que ahí se ve cuál es su potencia de comprender. El orden geométrico sería efectivamente ahora aquello que ha hecho ver a los hombres su potencia de comprender genéticamente el orden de las cosas. Y entonces resulta que el apego al orden geométrico, pues no es tan como dice Macheret, simplemente porque el orden causal de las cosas, sino porque Spinoza parece creer lo mismo que Luis Meyer, que el orden geométrico es efectivamente la mostración de la potencia del intelecto tal como ha sido revelado a los seres humanos. Y es ahí a donde me quiero desplazar ahorita por un momento. Voy a cambiar un poco de registro de comentario y por eso hago un pequeño paréntesis. Hasta ahora le he dado la palabra a Macheret para exponernos por qué a su juicio el orden geométrico tiene la importancia que tiene en Spinoza y cómo hay que comprenderlo. No como la mera exportación de un procedimiento, sino como eh, aquello que expresa a la vez el orden racional de las razones, el orden causal de las razones, que es a la vez el orden de lo real. Y por eso el método geométrico en Spinoza no es una mera aplicación de Euclides, sino es la búsqueda de la unidad racional que hay entre el orden de las cosas que se conocen y el orden de las cosas que son, ¿cierto? Esa sería la variante de Spinoza a la posición que tendría Descartes, ¿no? Que separaba por un lado el entendimiento y por otro lado las cosas del mundo.
y Spinoza, por el contrario, especulativamente, dice Hegel, las une. Ahora voy a apoyarme en en una interpretación que hace más énfasis en el valor que Spinoza le da a la geometría y a la demostración geométrica. ¿Y por qué parece que Spinoza estaría pues, más vinculado a la geometría que por las razones que Macheret presenta? Ahora voy a utilizar la obra de Gerold, de Martial Gerold. Martial Gerold escribió dos grandes volúmenes en los que examina la ética, pero solo en las primeras dos partes. A diferencia de Macheret, que examinó toda la ética completa, Gerold examinó solo la primera parte, la de Dios, y luego la de mente, pero en dos grandes volúmenes, son estos. Vean el tamaño del análisis de la primera parte, es también muy exhaustivo, ¿no? Mucho más exhaustivo, aunque quizá menos interesante que el de Macheret. Pero Gerold tiene la ventaja de que él eh, vincula más a Spinoza, lo mismo que hace Wolfson con sus antecedentes, ¿no? Con los antecedentes de lo que era el pensamiento en la época de Spinoza, ¿no? Me voy a detener pues en este libro cuando empieza a hablar de las definiciones para mostrar esta concepción más cercana de Spinoza al orden geométrico. Dice Marcel Gerould, abruptamente la ética comienza con una serie de definiciones, axiomas y postulados. ¿Por qué? Porque es preciso comenzar con cosas previamente ciertas, tal como lo hace la geometría. ¿Qué es una definición? Y vean, aquí Gerold tiene a su favor que repite lo que Meyer había dicho en su presentación. Las definiciones son explicaciones muy cortas de términos o de nombres con las cuales son designados los objetos de los que se va a tratar, mientras que los postulados y los axiomas, llamados también nociones comunes, son enunciados tan claros y distintos que nadie, por poco que haya comprendido las palabras, puede negarles su consentimiento. ¿Qué es una definición? Cita literalmente a Meyer: las definiciones son explicaciones muy cortas de términos o de nombres con las cuales son designados los objetos de los que se va a tratar. Es decir, Gerold va a sostener entonces algo un poco diferente a lo de Macheret. Gerold va a decir, es que Spinoza cree que la definición es ya verdadera. No se trata de que después despliegue su potencia racional en otras proposiciones. Es que para Spinoza la definición, lo mismo que en geometría, es ya una idea verdadera, una idea que se ha producido efectivamente verdadera. No es solamente un enunciado con el cual empezar provisionalmente, sino es, de acuerdo con cierta concepción que Spinoza parece tener de la geometría y de la definición en particular, algo que es de suyo verdadero. Dice Gerold, para Spinoza las definiciones son de dos tipos, o bien son definiciones de palabras, o bien son definiciones de cosas. Esta afirmación parece afirmar que ambas son previamente ciertas, indudablemente verdaderas, es decir, afectan a los objetos, pero también son designaciones convencionales, es decir, que tiene cierta libertad con tal que se sea consistente. Es decir, Spinoza habría aceptado, dice Gerold, que las definiciones pueden ser nominales o bien pueden ser definiciones de cosas. Las definiciones nominales son definiciones que no son ciertas por naturaleza, pero las definiciones de cosas sí son ideas verdaderas. Son ideas verdaderas que ya hemos formado del objeto y que en realidad lo único que tiene que hacerse con ellas es considerar que ese es el punto de partida cierto porque el entendimiento ya llegó a ellas. Ahora bien, las definiciones que aparecen en la ética se inician así. ¿Se acuerdan que Macheret decía, es que las definiciones de Spinoza en la ética empiezan a decir, por tal cosa entiendo tal cosa, o por tal cosa se dice tal cosa? Lo que parece sugerir, dice Gerold, que se trata de convenciones. Yo entiendo por X, yo entiendo por sustancia, dice Spinoza, tal cosa, como si fuera meramente convencional, ¿cierto? Pero en realidad, dice Macheret, no son convencionales
porque lo que está diciendo es, yo afirmo, yo estoy diciendo que lo que voy a entender por esto es exactamente esto. Si por el contrario yo digo, sustancia es tal y tal cosa, yo afirmo la verdad de lo que enuncio y transformo una definición nominal en una definición de cosa. Pero como esta definición de cosa se presume verdadera, entonces tengo que demostrarla, lo que parece que hace pasar de una definición a una proposición, lo que condenaría la definición a ser puramente nominal. Es decir, dice Macheret, Spinoza acepta que una definición puede ser meramente nominal, convencional, si yo llamo computadora al aparato que tengo enfrente, simplemente es una definición nominal, ¿no es cierto? O bien hay otra clase de definiciones que en cambio son esenciales, son verdaderas, son las definiciones de cosas. Las definiciones de cosas son actos de la razón, actos del entendimiento, es decir, actos por los cuales el entendimiento ha logrado unificar en la definición tanto la definición nominal como la definición esencial de la cosa. Y aquí es donde empieza la demostración de Gerold. Pero no hay que engañarse. Para Spinoza, las definiciones son verdaderas, puesto que por ellas ponemos cosas previamente conocidas con certeza y a partir de ellas se construirá el edificio de la ciencia. Vean ustedes aquí, Gerold dice, no, para Spinoza las definiciones son ya verdades, son verdades que ha alcanzado el entendimiento. Cierto, las ha alcanzado por el procedimiento que nos mostró el Tratado de la Reforma al Entendimiento, las ha alcanzado porque son su producto, las ha alcanzado porque la razón ya está activa en ellas, pero la definición es esa verdad ya establecida, esa verdad que ya tiene efectivamente la verdad dentro de sí. Ahora bien, si ellas son verdades, no pueden reducirse a definiciones de palabras y deben ser al mismo tiempo definiciones de cosas. De este modo, por una parte explican aquello que concebimos cuando utilizamos tal palabra, es decir, son nominales, pero por el otro describen lo que las cosas son en sí, y en este sentido son definiciones de cosas, son a la vez definiciones de cosas y definiciones de palabras. Vean, aquí hay una diferencia. Lo que Gerold está diciendo es, la definición no es para Spinoza un simple punto de partida provisional, como decía Macheret, que va a probar después su potencia racional. No, según Macheret, según Gerold, para Spinoza, y hay elementos para creerlo, para Spinoza las definiciones son ya ideas verdaderas. Son ideas que son definiciones a la vez nominales y de cosas. Describen lo que voy a usar como palabra, pero también la esencia de la cosa que estoy definiendo de esa manera. ¿Cómo se ha alcanzado una definición así? Ahí es donde justamente va a aparecer la geometría, ¿no? La geometría, va a decir Gerold, le ha enseñado a los hombres que pueden alcanzar definiciones de cosas genéticamente. Es decir, lo que la geometría muestra es que el entendimiento en su acción es capaz de producir ideas verdaderas que se convierten en definiciones de cosas que son puntos de partida para el conocimiento, ¿no? Ahora, por qué introduzco esto? Porque esto parece darle la razón a la crítica de Hegel. Hegel decía, Spinoza ve a la geometría no nada más como una exportación de método, ve más profundamente en la geometría la racionalidad del pensar. Y aquí parece decir Gerold, y efectivamente, Spinoza parece tener la idea de que la definición, lo mismo que las definiciones geométricas, las definiciones de la ética, lo mismo que las definiciones geométricas, son ya definiciones verdaderas. No son puntos de partida provisionales, sino Spinoza tendría, de acuerdo con esto, un apego mayor al que Macheret parece mostrar a propósito de la geometría. ¿Sí se ve lo que estoy diciendo? Spinoza piensa que, siendo ambas cosas a la vez, se eliminan dos fuentes de confusiones. Primero, se elimina una idea imaginativa y se la sustituye con una idea clara. Las definiciones son ideas claras y distintas. Segundo, se elimina el uso arbitrario de términos para cosas diversas. Es decir, ya no hay vacilación en cómo vamos a utilizar los términos. Puede suceder que una definición enuncie un concepto cierto por sí mismo, es decir, una verdad que se afirma como tal sin prueba. Ella no es entonces una proposición
porque no requiere demostración. Tampoco es un axioma porque se refiere a objetos y no a verdades eternas. Es entonces una definición y una definición de cosa, puesto que pone la verdad de su objeto. Tal es el caso de las definiciones de la ética. Fíjense aquí, la afirmación es, la definición es ya una idea verdadera. ¿Cómo se alcanzó? Por el trabajo de la razón que fue capaz de describir genéticamente eso que estamos intentando pensar. Y eso es exactamente lo que hace la geometría. ¿Sí? Spinoza empezaría entonces la ética diciendo, esto que yo presento no son formas provisionales, son en realidad ideas claras y distintas, es decir, ideas de suyo verdaderas. ¿Por qué? Porque fueron obtenidas a través del esfuerzo del entendimiento que ha alcanzado efectivamente la definición esencial de cosa. De ahí que una definición es válida para Spinoza, uno, si la denominación si es la denominación concreta de la cosa que ello significa, y dos, si contiene lo concebible, no sé cómo decir eso en español, lo concebible de la cosa que ella expresa, la facultad de ser concebida por la cosa que ella expresa. Podemos hacer, dice Gerould, definiciones de cosas que no son verdaderas, son definiciones meramente nominales, ¿no? Pero estas no son ideas. Las ideas, para Spinoza, son aquellas definiciones que son la esencia objetiva de las cosas capturada por el pensamiento. ¿Sí? Dice Gerould, si bien hay definiciones nominales que no son ideas claras y distintas, hay otra clase de definiciones que se refieren a las nociones que son ideas, es decir, representaciones de cosas exteriores a nosotros y que por tanto no son simples modos de pensamiento. Está claro que estas definiciones son verdaderas o deben ser verdaderas, es decir, deben convenir con su ideato. Estas no obedecen simplemente a la coherencia interior, sino a la posibilidad intrínseca de la cosa representada. Es, por decir así, una noción que incluye la posibilidad real. Todo lo que es realmente posible es necesariamente verdadero. Me detengo aquí para clarificar un poco porque quedan 10 minutos y no sé si va claro lo que estoy intentando hacer. Déjenme precisar lo que estoy tratando de hacer, lo que he intentado hacer todo este tiempo. Macheret parece decir que hay razones de Spinoza para adoptar el orden geométrico, pero que esas razones no tienen que ver tanto con el contenido de lo que se va a exponer, sino más bien con la manera causal de presentar a la vez el orden de las razones y el orden de las cosas. Pero que el método geométrico de Spinoza no es estrictamente basado en una concepción que Spinoza había tomado prestada de la geometría para traer a la filosofía, sino que es simplemente la forma en que Spinoza presenta causalmente el orden de las razones y el orden de las cosas. Y por eso el método se justifica, pero no se justifica la crítica hegeliana de que sería algo vinculado a la creencia de Spinoza en el valor de la geometría como forma filosófica del pensar. Esa es la argumentación de Macheret, ¿no es cierto? En realidad Spinoza estaría más cerca de Hegel de lo que Hegel quiere, pero es porque Hegel interpreta mal el uso que hace Spinoza del concepto de método geométrico, del orden geométrico. De esa perspectiva, Macheret defendería, en realidad, la crítica de Hegel a Spinoza no es del todo verdadera porque el método de Spinoza se revela distinto a lo que Hegel le acusa. Ahora, sin embargo, hay también una lectura de Spinoza perfectamente posible y demostrable en el que se muestra que pues no es tan así, que aparentemente la concepción que se hace Spinoza del orden geométrico y que vimos en Luis Meyer ya presentada, es más profunda que meramente la utilización demostrativa de la acción. Spinoza parece también, y uno encuentra efectivamente elementos en él, Spinoza parece tener la idea de que la geometría es en realidad para los seres humanos la demostración de la potencia del intelecto, porque a través de sus procedimientos podemos genéticamente alcanzar las ideas claras y distintas de la cosa que vamos a pensar. Y si eso es así, entonces las definiciones con las que empieza la ética no serían puntos provisionales,
sino que serían efectivamente la esencia de la cosa tal como Spinoza la comprende. Y entonces la crítica de Hegel tendría mucho más sentido. Es verdad que Spinoza tiene, por el orden geométrico, una importancia mayor de la que Macheret parece dar cuenta. Ese es lo que estoy intentando mostrar. ¿He logrado ser claro en lo que estoy queriendo decir? Vean ustedes, lo que estoy intentando mostrar es, se puede hacer una cierta lectura de Spinoza a la Macheret, que a mí me parece muy valiosa y muy importante, pero también es posible encontrar que la crítica que hace Hegel, que va a ser Hegel de Spinoza, es decir, que las definiciones, que en realidad en las definiciones ya está contenido todo, y que lo único que pasa es que son meras repeticiones de lo que ya está puesto ahí, tiene algún sentido. ¿Sí se ve? Yo les decía que Hegel le hace a veces acusaciones a Spinoza muy fuertes. Dice literalmente en las lecciones, pues es que en realidad lo que está demostrando es lo que ya estaba contenido en la definición. Pues, sí, no es demostración de nada, porque en la demostración, en la definición ya estaba contenido potencialmente lo que va a decir, ¿sí? Y parece que hay elementos para creer que Spinoza efectivamente ve así la geometría, que no trajo el método geométrico y luego violentó a Euclides, sino que creyó que efectivamente el método geométrico era la mostración de la racionalidad en su forma más completa. Y efectivamente uno encuentra afirmaciones de Spinoza en esa dirección. Y las de Louis Meir, y por eso empecé ahí, las de Louis Meir van en esa dirección, ¿no? Las matemáticas le han enseñado a los hombres cuál es la verdadera potencia de su intelecto. Y por ello la filosofía debe aprovechar efectivamente eso. No porque, no porque copie el método geométrico, sino porque copia la manera en que se producen ideas claras y distintas desde el punto de vista de Spinoza. ¿Sí he logrado ser claro en todo esto? A ver, si tomamos el método geométrico en su forma, digamos, tradicional, el método geométrico consistiría en, partiendo de ciertas definiciones, extraer de esas definiciones, de esos puntos de partida, todas aquellas consecuencias deducibles que nos pueden mostrar efectivamente la construcción de aquello que esos axiomas y esas definiciones permiten producir. Es decir, en realidad el método geométrico en su forma tradicional lo que haría es, yo parto de estas ideas que considero verdaderas y deduzco de ahí todo lo que de ellas puede derivarse, ¿no es cierto? Ahora, si eso fuese así, tal cual, pues entonces el método geométrico, dice Hegel, no sería demostrativo de nada, porque el hecho de que partas de esos elementos es en realidad la muestra de que ya tienes una presuposición de la cual deduces todo lo demás, ¿sí? Por eso Macheret va a decir, no, en realidad Spinoza no parte de definiciones que considere acabadas y verdaderas de suyo, sino que parte de definiciones cuya naturaleza racional se va a mostrar a lo largo de la proposición. Eso para Macheret es muy importante porque es verdad que hay que partir de definiciones, pero esas definiciones en Spinoza son meramente provisionales para poder mostrar su potencial racional en las proposiciones mismas, ¿sí? Sí, entonces, por eso es que dice Macheret que Spinoza no respeta el método euclidiano, porque si respetara el método euclidiano, pues entonces Hegel tendría enteramente razón, ¿sí? Lo que yo quiero decir, lo que estoy intentando probar es, esta defensa de Macheret es inteligente y me parece muy bien. Pero también es cierto que hay en Spinoza la idea, que se puede mostrar también, de que en realidad al partir de las definiciones no parte de ideas provisionales, sino de ideas que considera claras y distintas, es decir, verdaderas. Si eso es verdad, entonces el procedimiento de producción de esas definiciones fue antes de la ética. Ya están elaboradas cuando llegan a la ética. ¿Sí me explico? Si eso es así, entonces resulta que hay en Spinoza un movimiento doble. Por un lado, Spinoza quiere partir de las causas para alcanzar a los efectos, pero si la crítica de Hegel es verdadera, no nos ha explicado por qué de ahí hay que partir, por qué hay que partir exactamente de esas causas y de esas definiciones. Y creo que ahí
se encuentra gran parte del valor y de la importancia y de las complicaciones de la crítica hegeliana, ¿no? Mientras Spinoza está queriendo demostrar causalmente el orden de las cosas, Hegel, en cambio, está queriendo mostrar cómo el pensamiento llega efectivamente a aquel punto de partida que para Spinoza es de entrada, ¿sí me explico? Como si estuvieran colocados lo que yo voy a defender es como si estuvieran colocados en dos regímenes distintos. Spinoza quiere, partiendo de causas, partiendo de la causa, del orden de todas las cosas, llegar a nuestra existencia. ¿Sí? Él quiere mostrar cómo inteligiblemente podemos ver que de la totalidad se llega a lo particular, a lo singular. Eso es lo que dice Hegel, que hay especulativo y bueno en él. El problema, dice Hegel, es que no ha dado las razones por las cuales esas causas de las cuales él parte son las causas que debe defender, no las ha demostrado. Y efectivamente, lo que parece ser, y por eso introduzco el término de definición, lo que parece ser es que para Spinoza las definiciones ya son producto de la razón, ya son producto verdadero de la razón. Si eso es cierto, entonces el Tratado de la Reforma del Entendimiento estaría hablándonos del procedimiento previo con el cual llegamos a esa idea de la causa de sí, a esa definición de Dios. ¿Sí me explico? Ya no sería, como dice Maceré, un punto de partida simplemente para iniciar una presentación inteligible, no. Es que Spinoza estaría subsumiendo ya en las definiciones todo el procedimiento que Hegel le reprocha que no ha hecho. Es decir, yo lo que veo es, Spinoza quiere mostrarnos el orden de las cosas inmediatas y por eso parte de la totalidad, y dice Hegel, así debe ser. El problema es que ese punto de partida no ha sido demostrado, porque para Hegel el problema es previo a eso, el problema es, ¿y cómo llegamos a esas definiciones? ¿Cómo llegamos a esa comprensión de la totalidad? ¿Sí? Es decir, se puede decir que a la vez hay sin duda el equívoco de que Hegel lea a Spinoza desde su punto de vista, pero que haciéndolo así, de todas maneras, tiene un argumento muy fuerte, porque el proyecto hegeliano es diferente al proyecto de Spinoza. En cierto modo, Hegel le diría, es que la lógica tiene que mostrarte antes de esas definiciones cómo llegaste a ellas, cuál es el procedimiento por el que llegaste a ellas. ¿Sí? Ya me acerco a donde quiero, y luego voy a pasar a Hegel para decir, bueno, ¿cuál es la perspectiva de Hegel ante esto, ¿no? ¿Por qué Hegel acusa de esto? ¿Por qué se puede leer de otra manera? Ese es un poco lo que yo quiero explorar, ¿ok? Vale, pues cuídense y nos vemos el próximo. Escape to the genuine Mayan culture at Tulum, Mexico. Casa Bix Abil was inspired by ancient Mayans' way of life, originated in the 12th century. The name Bixabil means, how is your path in life? Those are the words used by Mayans people to say, today in modern culture, hello. The meaning of our place, it's invite you to reflect your path in life by experiencing the unique Mayan stay. Live in a Bixabil community, feel at home. Our place offers you the opportunity to connect to other people by Mayans experience. Perfect to families and friends for travel. Kids welcome and friends groups until 6 persons by room. Enjoy our common amenities. Community kitchen, breakfast area, rooftop bar, co-working area, restroom, free bikes, and a wonderful pool.